Y bueno gente, arrancamos este video y en este video, como vieron, vamos a hacer el estampado de unas remeras para un cliente. Arrancamos con la impresión en una Epson L1800, el tamaño de la hoja es una Super A3, ahí le va a aparecer la medida. Y después la segunda impresión, que va a ir de frente, tenemos estampado de espalda y adelante, está impreso en una hoja A3. Ahí, como van a ver, se corta porque solamente es un pedacito de la hoja y después el resto imprimí una cosa para mí. Bueno, vamos a la parte de transformar esta impresión en un positivo. Hacemos el colchón de diario con servilleta de papel, como ven ahí, que ya utilicé previamente, que están medias amarillentas y viejas porque ya tienen bastante aceite de cocina, como ven ahí. Bueno, le pasamos aceite de girasol en la parte de adelante y de atrás en las impresiones para transformarlas en positivo. Y bueno, y una vez que ya las hicimos transparentes, lo que hacemos es sacarle los restos de aceite de girasol, haciendo como un colchón nuevo de diario y de servilletas de papel, como ven, también nuevas, y agarramos otra servilleta de papel para poder sacarle bien los restos de aceite para que no nos ensucien nuestro chablón a la hora de hacer esta parte del proceso y a la hora de hacer el fotograbado. Como ven ahí, bueno, yo ubico lo que es el positivo en la mesa de fotograbado y ahí lo que trato de hacer es ubicarlo lo más centrado posible y también en lo que vendría a ser la altura, y mido de los dos lados con una regla, pego con cinta y ahí lo voy moviendo, y cuando lo veo que ya está bien centrado de los dos lados, lo marco con fibra. Lo mismo hago con el diseño de adelante, el de la espalda y el de adelante. Después vamos a lo que es el emulsionado. Lo que hago es proporcionar la emulsión 5×1. Como ya saben, yo utilizo la UDC HB al diazo y ahí emulsiono la parte que marqué con fibra. Como ven, siempre el procedimiento casi siempre es el mismo. Y bueno, lo que hago es ubicar los chablones y secarlo con ventilador. Ese día emulsioné varios chablones, así que bueno, ven varios, como ven ahí, ven varios, pero bueno, son dos solamente el que vamos a utilizar acá. Y lo que hago, bueno, después es venir, que una vez que estén secos los chablones, es ubicarlo, le pongo peso para que haga bien contacto el positivo con la malla y lo dejamos. Este lo dejé 8 minutos y al otro lo dejé 10 minutos. Los dos chablones son de 64 hilos, como van a ver, los diseños tienen bastante detalles, más allá que el de adelante tiene mayor parte del diseño plano, tiene como unos rayitos que salen, así que decidí hacerlo de 64 hilos para la hora de hacerle 3 bajadas, que no se explote ni que se ensanchen demasiado las líneas de estos diseños. Como ya saben, acuérdense de dejar su me gusta, su comentario mientras vamos revelando ahí. Su me gusta, un comentario, si no saben qué comentar, dejen el emoticón de el alien, que ayuda bastante. Están dejando bastante el comentario, ya hicimos la comunidad como del alien ahí. Y bueno, también sepan disculpar que estoy subiendo este contenido ahora, que por ahí no subo mucho seguido de los trabajos, pero bueno, estoy bastante ocupado, así que estos videos ya los tengo grabados, así que los subo. Como vieron, les di bastante ahí con la manguera en la parte de las letritas estas que son súper chiquitas, le di ahí para poder revelarlo bien, y así, como ven, salieron exactamente igual los detalles a lo que eran el positivo. Como ya saben, la emulsión en la UDC HB al diazo creo que es gran parte de lo que es este trabajo. La emulsión es muy buena, yo siempre la recomiendo. No tengo caje con la emulsión ni nada por las dudas, pero gran parte de lo que es el tema de los detalles yo se lo atribuyo a lo que vendría a ser la emulsión, porque hace años que la uso y nunca me falló en ese sentido. Y ahora vamos a esta parte del proceso que es polémica, porque mucha gente dice que yo pierdo el tiempo. Es de pegarle la cinta en la parte de adelante y atrás de la remera. Como ven, en la parte de adelante pego solamente un pedacito, y en la parte de atrás, como el diseño abarca bastante, trato de pegarle lo más largo posible la cinta atrás, para después, a la hora de centrar el diseño en la remera, tener la mayor referencia posible para que el diseño me quede lo más derecho posible. Es mi forma de trabajar. Como ya saben, hay gente que le gusta y hay gente que le parece que es una pérdida de tiempo, pero bueno, una vez que uno lo va haciendo durante mucho tiempo, ya va agarrando agilidad. Y bueno, lo que hago ahora es centrar lo que vendría a ser el diseño mediante estas cintas y el chablón con el fotograbado, y ubicamos el bloquete y lo que vendría a ser el portaprenda, si lo tengo que correr para adelante o para atrás, según como me lo marca ahí con la cinta y el diseño que está fotograbado en el chablón. Y ahora, bueno, les voy a mostrar ahí, como ven, cómo
quedó. Y ahí qué referencia tomo yo a la hora de centrarlo ahí al chablón. Y bueno, ahora vamos al encintado. Lo que es la parte de atrás del chablón, como ven, lo encinto en la mesa de fotograbado para ver la mayor cantidad de detalles. Sí, siempre lo aseguro y le pego cinta por todos lados, por más que por más que el chablón no esté ni pinchado, como se le dice, o el diseño tenga algún agujerito, yo lo aseguro y le pego cinta, como ven, del lado de lo que es el diseño. Trato de que no esté tan cerca la cinta para poder pasar la manigueta lo mejor posible y que la cinta no sea una obstrucción. Y del lado de atrás, donde le voy a pasar la manigueta, fíjese que está pegado la cinta bien cerca del diseño. Acá, bueno, tenemos la cámara horizontal y vertical. Creo que fueron entre 19 y 20 remeras, no me acuerdo, porque creo que faltaba una, faltaban dos, creo que 19 y 20 remeras. Hacemos la bajada, le di 3 bajadas en total a lo que vendría a ser este diseño tinta al agua. Como ya saben, secamos con el secador de pelo y ahí bueno, ahí ven cómo quedaron esta primera etapa, cómo quedó esta primera etapa del estampado de las remeras en el lado de frente de estas remeras. I Want to Believe es el Instagram de estos chicos, si quieren ir. Son un grupo de DJ que también se lanzaron a hacer un par de remeritas con este diseño que está, la verdad, bastante copado. Y bueno, y ahí le hago como un paneo más de cerca para que vean los detallecitos de los rayos que yo les decía al principio del video. Por ahí el color rojo y el violeta son los más difíciles de grabar porque te cambia mucho la tonalidad. Y bueno, y acá les muestro que a medida que yo los iba estampando y sacando los portaprendas, lo voy metiendo en el comedor de mi casa, alejado de todo lo que es el taller, por cualquier cosa que la tinta, no sé, haga algo y pueda llegar a manchar las remeras ya estampadas. Yo las saco del taller y las paso al comedor de mi casa y las cuelgo ahí en una silla. Y ahora vamos con el diseño de la parte de atrás. La verdad que este diseño tenía un miedo porque es bastante complicado, tiene bastante detalles. Las letritas son muy finitas, después la van a ver más adelante. Y la verdad que cuando lo revelé al chablón dije, no, ¿para qué me metí con este diseño súper complicado? Pero bueno, serigrafía así. Y bueno, por suerte ahora después van a ver que salió todo bien. Ahí le hacemos el encintado. Por ahí sí tenía algunas pinchaduritas ahí, o huequitos en la emulsión en algunas partes. Así que lo aseguré bien del otro lado. Y ahí como que le hago ya siempre digo como una aeroventila, como dice Homero. Como el diseño estaba muy pegado a lo que es el fierro de acá, cuando yo pego el golpe y estampo, eso me sirve como una contención para que la tinta no me caiga en la remera o en el piso. En sí tendré que usar un chablón más grande, no se debe hacer eso, pero bueno, no vienen chablones de 40... de la medida que yo necesito para hacer este tipo de trabajo. Como vieron, yo no utilizo los tornillos y este chablón es de 40 x 50 y ya pasamos al de 50 x 60 y se hace muy ¿cómo se llama? Ancho, y los bloquetes me quedaría una mesa lineal de 3 portaprendas. Entonces por eso utilizo esto. No se debe hacer en serigrafía eso de usar un chablón tan chico por el inconveniente pero bueno, ahí quedaron las remeras. Ahí ven cómo queda. La verdad que por suerte los detalles de las letras, le di 3 bajadas también a esto y quedó súper bien. Se van a tener que fumar varios paneos. Bueno, ahí le puse como un alfilercito para que vean el tamaño de las letras. Seguimos con el paneo y bueno, le voy a seguir diciendo el tema del chablón que me quedó obviamente chico. Tendré que tener chablones más largos. Quiero hacer de una medida, voy a ver si los puedo hacer yo, por el tema de la dificultad de que me queda o muy cerca de los fierros del lado del comienzo de lo que vendría a ser la bajada, o al final, y eso imposibilita, y a la vez también a la hora de emulsionar es complicado y generalmente no se debe hacer eso, pero bueno, yo utilizo los recursos que tengo. Pero bueno, estoy pensando en más adelante hacer unos chablones más grandes, o tendré que cambiar el sistema de registro y empezar a utilizar los tornillos y dar vuelta a la mesa lineal. Así que seguimos viendo acá para que vean que posta, gente, de las 19 o 20 remeras las letras quedaron en todas bien. La verdad que por eso también los muestro bastante el trabajo, cuando te salen bien y más con este nivel de detalle súper chiquito. Se los muestro porque está bueno. El chablón, como ya le dije, 64 hilos, tintas al agua. Y bueno, después le pego una planchadita.
100, 105, 106, unos 10 segundos. Apenitas una planchada, unos 10, unos 5 segundos ahí, tac, tac, lo más rápido posible, no mucho, y una presión media. Y así que le damos de un lado y después las primeras las volvemos a dar vuelta y le doy del otro lado, o sea, le doy todo solamente al frente y después le doy a todo lo de atrás para no darle calor de golpe a toda la remera y a todas las estampas. Entonces le doy solamente de un lado y después, cuando termino toda la tanda de la parte del frente, vengo con toda la tanda y le doy a las remeras de atrás. Y bueno, y una vez que ya tenemos todas las remeras ahí dobladas, hay que guardarlas. Hay una mochila que justo el cliente me dejó, una mochila para llevárselas. Así que terminó el video, nos vemos en el próximo video del canal. Thank you.